Hola, muy buenas noches a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Hoy continuamos con este curso para profesionales de la salud, el curso de vacunas en la práctica clínica. Hoy tenemos el placer, ya estamos en el módulo 2, estamos iniciando lo que es la charla 5, casi a la mitad de este curso que ha sido sensacional. El día de hoy contamos con el placer de tener a la excepcional doctora, la doctora Dora Estripó, que el día de hoy va a abordar un tema de gran importancia en estos momentos, que es alerta de sarampión en la región, el rol del personal de salud en la vigilancia, reporte y vacunación. Muy feliz para contar actualmente, tenemos 164 participantes que están en línea. Vamos a esperar unos minutitos más y continuamos. Buenas. Hola, buenas. Bueno, para los que se están conectando, recordarles, bueno, yo soy la doctora María Los Ángeles Rodríguez, yo soy pediatra infectóloga, muy feliz de estar acompañándolas el día de hoy. Recordar que estamos ya iniciando entonces el módulo 2. Hoy de recordatorio, recordar que cada semana los martes de 7 a 8 vamos a estar dando este curso. Son 11 en total, hoy es el quinto, ¿sí? Acuérdense que este curso tiene aval del Colegio Médico, tienen que aproximadamente asistir hasta un 70% de las clases para tener su certificado del curso. No es necesario apuntarse de la asistencia, eso se va viendo dependiendo de los participantes que tenemos aquí en el Zoom, ¿sí? Y para preguntas que son muy importantes y sé que hoy van a estar fascinados con el tema, lo van poniendo por favor en el chat y también lo pueden ir poniendo en lo que dice questions and answers, ¿sí? Acuérdense también que todas estas sesiones están grabadas, se están subiendo a lo que es el canal de YouTube de la Sociedad Panameña de Pediatría. Bueno, para continuar, les quiero presentar a la doctora Dora Estripó. La doctora Dora, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, es una doctora excepcional. La doctora hizo sus estudios de medicina en lo que es la Universidad de Panamá. Ella tiene su especialidad de pediatría e infectología pediátrica, donde lo realizó en el Hospital de Niño del doctor José Renán Esquivel en la ciudad de Panamá y tiene un entrenamiento en investigación en la Universidad Southwestern Dallas en Texas.
Ella es profesora de infectología pediátrica de la Cátedra de Pediatría en la Universidad de Panamá y del Diplomado de Pediatría del Grupo del Instituto de Ciencias de Salud. También es miembro del Sistema Nacional de Investigación e investigadora del Grupo de Investigación del Hospital del Niño, Dr. José Renán Esquivel, y participa en el Centro de Vacunación e Investigación de CEVAXIR. Ella forma parte del grupo principal de St. Jude y de la Red de Investigación en Enfermedad de Kawasaki, y ella es miembro activa de la Sociedad Panameña de Pediatría y también de la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica. Ella participó en el comité asesor de las prácticas de inmunización desde el 2008 al 2004 y nuevamente en el 2016 al 2021. También es la presidenta de la Comisión Nacional para la recertificación, de la eliminación de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita. Y actualmente la doctora labora en el Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel, como pediatra infectóloga, y también es coordinadora de la clínica de VIH y de la docencia del servicio de infectología. Bueno, doctora, la verdad que un placer tenerla aquí. Sé que va a ser un tema de gran importancia. Les repito nuevamente el tema. Va a abordar el tema de importancia de alerta de sarampión en la región, rol de personal de salud en la vigilancia, reporte y vacunación. Y ya le dejo la charla, doctora. Muchas gracias, María Los Ángeles, por esa introducción. Y bueno, yo creo que de ahí lo más importante pues es que formo parte de la Comisión Nacional para la Recertificación de Sarampión, Rubiola y Rubiola Congénita, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. Procedo a compartir pantalla. Chicas, disculpen. Ok, bueno, a diferencia probablemente de lo que se han visto en las sesiones anteriores, hoy estamos en el módulo 2, que vamos a hablar un poco más sobre el rol del personal de salud en la vacunación. Y vamos a hablar, en este caso, sobre la alerta de sarampión en la región, el rol del personal de salud en la vigilancia y el reporte de vacunación. Listo. Ok, entonces, aunque vamos a hablar de la alerta de sarampión, no quiero dejar pues de hablar un poquito, una pequeña introducción sobre el sarampión y recordar este exantema tan importante que probablemente muchos no han visto, ¿verdad? Porque pues hace muchos años que no tenemos sarampión en nuestro país, pero recordar pues este exantema maculopapular que inicia sobre todo en la cara, en el cuello retroauricular, y que es producido por un virus de ARN y un virus altamente contagioso. Y esa es la importancia por la cual hablamos también el día de esto hoy. Tener en cuenta que tiene un periodo de contagiosidad que va desde 4 días antes del exantema hasta 4 días después del brote. Y se puede transmitir en espacios públicos aún en ausencia de un contacto de persona a persona. Este es un virus muy pequeño que se queda en las partículas, las gotas de saliva, y puede estar hasta una distancia de 6 pies, incluso más que el virus del ébola. Y se mantiene en el aire hasta por 2 horas. Y este es el alto riesgo que tenemos de infectar, de contagiosidad. Recuerdan pues que hablábamos mucho con el COVID del número reproductivo básico, el riesgo que hay de que una persona infectada transmita la infección a otras personas. Y tenemos que el virus de sarampión es uno de los virus con un número reproductivo básico más altos. Si vemos el SARS, el número reproductivo básico es de 2 a 5 personas infectadas por cada persona enferma. Con el virus de sarampión tenemos un número reproductivo básico que puede ser de 12 a 18, para que tengan una idea de lo rápido que se puede transmitir este virus. Y así, pues esas personas también los van transmitiendo a los demás. Adicionalmente, recordar que tiene un periodo de incubación que puede ir entre 6 y 21 días con un promedio de 13 días y que luego de una exposición
Si hay personas susceptibles, el 90% de estas personas van a desarrollar la infección. Y es por eso que a mí me encanta esta diapositiva que nos demuestra la importancia de la vacunación. En esta diapositiva vemos aquí, por ejemplo, estas personas en azul, ¿verdad? Son personas sanas, pero no vacunadas, ¿verdad? Las personitas en amarillo son personas sanas vacunadas. Si tenemos un grupo en el cual solamente estas 3 personas están vacunadas e ingresa una persona enferma, todas estas personas que están azul muy probablemente se van a infectar. Que el panorama cambia por completo si por el contrario la mayoría de estas personas están vacunadas. Como vemos aquí, las que están en amarillo son las personas sanas vacunadas y los azules son las personas sanas no vacunadas. Si ingresa una persona enferma, todas estas personas vacunadas están protegidas e incluso, miren ustedes, van a proteger de manera indirecta también a estas personas no vacunadas. Así que es muy importante la vacunación. Entonces, hablando un poquitito sobre la vacuna de sarampión, tenemos que esta vacuna, que la que utilizamos actualmente, es la triple viral MMR, tiene una eficacia de un 95% en la prevención de sarampión y desarrolla una inmunidad si se aplica a los 9 meses del 85%. Tener en cuenta que si por alguna razón se aplica esta vacuna antes de los 12 meses, esa vacuna no va a ser considerada como la primera dosis. Sería una dosis cero, pero no sería considerada primera dosis. La vacuna que se empieza a considerar como primera dosis es la que se aplica a partir de los 12 meses, que tiene una eficacia de un 95%, y la segunda dosis a una eficacia hasta de un 99%. Tener en cuenta, esta vacuna realmente es preparada en tejidos de fibroblasto de embriones de pollo, en pequeñas cantidades de albúmina, neomicina, sorbitol y gelatina, pero no tiene ninguna contraindicación en aquellas personas que tengan alergia al huevo. Y ahora sí, entrando en la materia que nos traía pues, la noche de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología y por qué la alerta de sarampión. ¿Por qué estamos hablando de sarampión ahora si en Panamá no hay sarampión? ¿Verdad? Es importante tener en cuenta que mientras exista sarampión en algún lugar del planeta, todos los niños en el mundo van a estar en riesgo, definitivamente. Entonces, es muy importante, vemos esta gráfica en que nos muestran cómo han ido aumentando los casos de sarampión en todo el mundo. Esta diapositiva se puede obtener en la página de la Organización Panamericana de la Salud, de la presentación de la doctora Gloria Rey de OPS en el webinario que fue realizado por la Organización Mundial de la Salud el 19 de marzo del 2024, ¿verdad? Y nos muestra que hubo un gran brote de sarampión en el año 2019. Y afortunadamente esto había ido bajando hasta que luego de la pandemia hemos visto que estos casos nuevamente han ido aumentando. Aumentaron en un 79% en el 2023 en comparación al 2022. Y se pronostica que para el 2024 aún sean más casos. Acá podemos ver que para el 2023 la mayoría de los casos en África, el Oriente Mediterráneo y también acá tenemos en la región de Europa y del sureste. Los brotes de sarampión grandes o brotes perturbadores aumentaron en un 31% en el 2023. ¿Qué es eso de brotes grandes? Es cuando hay más de 20 casos por millón de personas en 12 meses. Para el 2022, el número de países que notificaron grandes brotes aumentó de 32 en el 2022 a 51 en el 2023, como pueden ver en esta gráfica. Afortunadamente, pues América se ha mantenido bastante estable, pero también hemos tenido casos como vamos a ver más adelante. Tener en cuenta que es una enfermedad que no solamente va a producir morbilidad, sino también mortalidad. Tiene una mortalidad estimada entre un 3 a 6%. Sin embargo, en el caso de personas desplazadas, esta mortalidad puede llegar incluso hasta un 30%. Para el año 2022, se diagnosticaron aproximadamente 9 millones de enfermos, con una estimación de una mortalidad de 136.216 muertes, un aumento de 41% con respecto al 2021. Y como vemos, el principal número de estas muertes, el 92% de estas muertes, se produjeron en el área del 24% de la población mundial. La región del Mediterráneo Oriental y la región del este del Mediterráneo y en África.
y es probable que para el 2023 ocurrieran más muertes que para el 2022. Ok, entonces, ¿dónde vienen las alertas? En diciembre del 2023, la Organización Mundial de la Salud advierte un alarmante aumento de casos en Europa. Europa vive un rebrote debido a la baja cobertura vacunal, más de 30.000 notificaciones de casos entre enero y octubre del 2023, 30 veces más que en el 2022, y se presentaron casos en 40 de los 53 países de la región. Rumanía declaró epidemia nacional y en el Reino Unido se registraron 300 casos en 3 meses. Incluso la Agencia de Seguridad Sanitaria alertó de un incidente nacional y se instó a los padres a la vacunación de sus hijos. En enero y febrero del 2024 también se encontró un aumento de números de casos en países de la Unión Europea. Pero no solamente está por allá lejos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta lo que comenté del riesgo de transmisión. La OPS también lanzó una alerta epidemiológica en la región de las Américas que se presentó el 29 de enero del 2024. ¿Y por qué nos hacen esa alerta si pues, no hay tantos casos en la región de América? Pues uno, por la persistencia de bajas coberturas, que se las voy a mostrar, de primera y segunda dosis de la vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis en nuestra región. Parte de esta alerta epidemiológica, que la pueden encontrar también en la página de la OPS, vemos la clasificación de los países como en forma de un semáforo, ¿verdad? Aquí tenemos en verde los países que están muy alta cobertura, mayor o igual a un 95% de cobertura, los que están entre 90 y 94, que podríamos decir que están en una cobertura alta, los que están 80-89%, que es una cobertura media, de los cuales son 12 países, y 9 países que están en una cobertura baja, menos del 80%. Y probablemente no puedan leer los nombres de los países que están aquí en la cobertura muy alta, que es la cobertura ideal, mayor o igual al 95%, es la cobertura que tenemos que alcanzar para evitar un brote de sarampión. Son pocos países, son solo 10 países, y son sobre todo islas del Caribe y algunos países del sur. San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay, San Vicente y Granadinas. Y lamentablemente, para el informe del año 2023, del cual se saca este reporte, Panamá no había sacado su informe oficial de coberturas del 2022, por lo tanto nosotros no aparecemos en estos datos. Pero les puedo informar que luego del dato oficial que se nos dio el 22 de febrero del 2024, Panamá tiene una cobertura de primera dosis de sarampión de un 86.8%. Así que estaríamos en esta parte de cobertura media, entre 80 y 89%. Pero para segunda dosis, pues si para primera no estamos bien, para segunda, pues estamos peor. Para cobertura de segunda dosis, en el grupo que tiene una cobertura muy alta, mayor del 95%, solamente hay 7 países, 17.5%, mientras que el 53% de los países tienen una cobertura menor del 80%. Igualmente, la mayoría de los países que están en esta área son los países del Caribe, algunas islas del Caribe. Y vemos, por ejemplo, también Nicaragua, pues no conocemos realmente esos datos, incluso tiene un asterisco porque la cobertura sale por arriba del 100%. Entonces, el promedio general de la región de las Américas en las coberturas es de un 85% para la primera dosis y un 70% para la segunda dosis, lo cual definitivamente nos pone en un riesgo para recibir el sarampión. Y en Panamá, según los datos oficiales, que tampoco pues estamos en esta gráfica, estamos en un 75.3% para la cobertura de la segunda dosis. Segunda razón por la cual se lanza esta alerta epidemiológica es el incremento de casos de sarampión, tanto a nivel global, como les comenté anteriormente, como la ocurrencia de casos importados en países de la región de las Américas. Y vemos entonces en esta gráfica cómo vemos la presencia de los casos de sarampión en los diferentes países. Para el 2021, sobre todo, predominaban casos en Brasil. Para el 2022 vemos casos en Brasil, en Estados Unidos, pero también se presentan casos en algunos otros países. Y aquí vemos algunas rayitas, algunos en rojo, por ejemplo, que corresponde a otros países como Chile, Costa Rica, Guyana Francesa y Paraguay. Igual vemos que se presentaron casos en diferentes países de América para el año 2023.
Y lo más preocupante es que ya para el 2024, en las primeras semanas del 2024, llevamos 92 casos. 3 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Brasil, 26 en Canadá, 1 en México, 2 en Perú y 58 en Estados Unidos. Adicionalmente, no todos los países han mejorado la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia epidemiológica tras el COVID-19. Para decir que tenemos una adecuada vigilancia, tenemos que decir que se reportan 2 o más casos de sospechosos del sarampión por cada 100.000 habitantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos que incluso ya antes de la pandemia, Panamá estaba por debajo de este valor, con 1.58. Luego de la pandemia, pues caímos a 0.7, 0.6, y en el 2023 empezamos a levantarnos un poco, pero en 1.81. O sea que estamos por debajo de ese valor considerado como una vigilancia adecuada en los sistemas epidemiológicos. Pero vemos pues que muchos otros países pues también cayeron esas vigilancias en sus regiones. Pero importante que recuerden ese número porque lo vamos a comentar más adelante. Después de esto, la Organización Panamericana de la Salud pues realizó un análisis de riesgo en nuestro país para evaluar pues qué tanto riesgo teníamos en Panamá. Tenemos que esta es una herramienta que utiliza OPS para identificar los municipios y en nuestro caso sería para identificar los distritos de riesgo de sarampión y rubiola y así poder priorizar la aplicación de medidas correctivas en inmunización y vigilancia. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta se hace calculando los puntajes individuales según 5 categorías. Nos evalúan una respuesta rápida ante un brote, la inmunidad poblacional, que es difícil de evaluar porque no tenemos coberturas al día. No es que tenemos bajas coberturas y adicionalmente pues no tenemos los datos al día. Evalúan la calidad de la vigilancia, el desempeño del programa y la evaluación de la amenaza. Estos datos son recolectados rutinariamente y deben estar disponibles a nivel municipal. Y cada municipio se caracteriza en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Y la herramienta genera un reporte automatizado con tablas y mapas y versión de brotes y no brotes. Entonces, en color verde, así igualmente como un semáforo, en color verde vamos a ver más adelante los resultados. En color verde vamos a ver los municipios que tienen bajo riesgo, en amarillo los medianos riesgo, en rojo alto riesgo y en muy rojo, color rojo sangre, los que tienen muy alto riesgo, ¿verdad? El rango de la puntuación va de 0 a 100, pero el que tiene menos puntos es el que tiene menos riesgo. Tener en cuenta que para esta evaluación, Panamá tiene que cumplir con ciertos criterios. Entre eso, ¿cuál es la definición de caso? Nosotros en Panamá utilizamos una definición de caso sospechoso muy sensible, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, donde el caso sospechoso de sarampión es toda persona con fiebre y exantema sin causa determinada o toda persona en quien un trabajador de salud sospeche sarampión. Imagínense, esto es una definición muy amplia y de verdad que con la cantidad de niños que nosotros vemos con estas características deberíamos tener una gran cantidad de casos sospechosos. Igualmente para rubiola, toda persona con fiebre y exantema sin causa determinada a quien un trabajador de la salud sospeche rubiola. Y ya para un caso de síndrome de rubiola congénito, sí, pues ya es un poquito más específico, es menor de 1 año de edad de quien el trabajador de la salud sospeche un síndrome de rubiola congénita debido a que se le ha detectado una o más de las siguientes anormalidades, como cataratas congénitas, defectos cardíacos congénitos, púrpura o hipoacusia, o existe una historia de infección por rubiola en la madre durante el embarazo. Que igualmente con los niños que tenemos con cataratas congénitas y defectos cardíacos, también deberíamos tener por lo menos una gran cantidad de sospechosos que no tenemos. Otro indicador para la vigilancia del sarampión y la rubiola es la sensibilidad del sistema. Como comenté anteriormente, nosotros debemos detectar al menos 2 casos sospechosos por 100.000 habitantes, que con un estimado de una población de Panamá de 4.5 millones, deberíamos reportar por año al menos 90 casos sospechosos. Que eso, con esa definición que tenemos, realmente es casi nada. Lo otro es que para que se considere una investigación adecuada de casos,
mayor o igual del 80% de los casos sospechosos deben ser investigados adecuadamente en las primeras 48 horas posterior a la notificación. Y 8 de las 11 variables que se buscan en esa investigación deben estar completas. También importante la toma de las muestras. Más del 80% de los casos deben tener al menos la muestra de suero en los 30 días siguientes a la fecha de inicio del exantema, y estas muestras deben llegar en los primeros 5 días luego de su obtención al laboratorio central, que por ahora el laboratorio que las recibe, las podemos tomar en cualquier laboratorio, incluso laboratorios privados, pero deben llegar al laboratorio Gorgas menos de 5 días de su toma, dentro de los primeros 5 días de su toma. Y los resultados del laboratorio, que más del 80% de las muestras tengan resultado en menos de 4 días tras su recepción. Estos son los valores que van a ser evaluados en esta herramienta. Entonces, aquí vemos que nada más le voy a presentar algunos de los resultados de esa evaluación de riesgo que se nos hizo por OPS. En esto vemos el perfil general del resultado del análisis de riesgo de sarampión y rubiola para la provincia de Panamá y Panamá Oeste. En general, pues para todo el país se evaluaron los 82 distritos, de los cuales 80%, 63 distritos, cayeron en riesgo alto. Imagínense, riesgo alto. Y aquí pues está algunos de los puntajes que se evaluaron, por ejemplo, en Balboa, Chepo, Chimán, San Miguelito, Taboga. Vemos la evaluación, los requisitos que se evaluaron, la inmunidad de la población, la calidad de la vigilancia, desempeños del programa, evaluación de la amenaza y respuesta rápida. ¿Ves? Y cuando estamos en rojo, pues es que estamos en alto riesgo. Por otro lado, cuando vemos este mapa, acuérdense que rojo es lo malo, verde es lo bueno. Este es el perfil general del resultado del análisis de riesgo de sarampión y rubiola, y es por eso que estamos insistiendo tanto en que nos ayuden a completar esta campaña nacional contra sarampión, porque Panamá se encuentra considerado en un estado de riesgo, a pesar de que no hemos tenido ningún caso positivo. Esta es la cobertura que se dio en la campaña nacional anterior. La campaña se hizo en el año 2018. Es por eso que ya les correspondía además una nueva campaña. Vemos que en las áreas verdes fue donde se alcanzó una buena cobertura de esa campaña. Sin embargo, en estas áreas rojas vemos Santa Fe de Veraguas, San Carlos, Chame, no se alcanzaron buenas coberturas para esa campaña. Entonces, ¿cuál fue el informe de la Organización Panamericana de Salud de este análisis de riesgos de nuestro país? Se clasificó uno de los distritos, el distrito de Eulá, con muy alto riesgo para sarampión, pero lo más difícil es que se clasificaron 66 distritos con alto riesgo para sarampión y rubiola. Lo otro muy importante que también se vio reflejado en el informe de país que se presentó a la Comisión Regional es que el 62% de los distritos, o sea, son 82 distritos, 51 de 82 no reportaron casos sospechosos. Se consideran municipios silenciosos. Quiere decir que no estamos llevando una vigilancia adecuada. La tasa de notificación promedio de nuestro país fue de 1.11 casos por cada 100.000 habitantes. Y del porcentaje de casos sospechosos se cumplió en 5 de los 7 años de la evaluación. Y el porcentaje de muestras de suero que llegan al laboratorio con menos de 5 días no se cumplió en ningún año. Y eso lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, el 14 de noviembre se dio la tercera reunión anual de la Comisión Regional de Monitoreo y Reevaluación de la Eliminación de Sarampión y Rubiola de la Organización Panamericana de Salud, en donde Panamá envió su informe el 25 de septiembre del 2023. Se nos sugirieron algunas correcciones y el segundo informe se entregó el 13 de noviembre revisado, lo cual fue evaluado y presentado a la comisión el 14 de noviembre. En este informe que presenta el país y nos sirve para conocer el panorama de nuestro país, se presenta un perfil en el cual pues hablamos pues de una población estimada para nuestro país de 4.5 millones de habitantes y que la población de un año de edad estimada para el 2022 es de 73.711, considerando pues los nacidos vivos por año. El último caso endémico de sarampión fue en 1995. Es por eso que les decía que muchos de nosotros no hemos visto casos de sarampión.
Año del último caso endémico de rubiola, 2002, y el año del último caso endémico de sarampión, rubiola congénita, de síndrome de rubiola congénita, perdón, 1999. En Panamá tenemos el esquema acortado recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es una primera dosis a los 12 meses y una segunda dosis a los 18 meses. Y la segunda dosis de sarampión se introdujo en 1992. La tasa de morbilidad entre el año 2016 y 2022 se reportaron 333 casos sospechosos, lo que da un promedio de 47 casos sospechosos por año. En el 2018, 69 y en el 2021, 26. Aquí vemos el número de casos sospechosos que hemos presentado por año. Vemos para el 2021, 26 y para el año pasado, 2023, presentamos 30 casos sospechosos, muy por debajo de ese 2 por 100.000 habitantes. Nosotros deberíamos estar en 90. 90 lo hemos tenido si sumamos los 3 últimos años, ¿verdad? De estos 30 casos, lo que sí se ha hecho adecuadamente es que todos los casos han sido descartados. ¿Y qué pasa? Recuerden que les hablé que tenemos 82 municipios. Nosotros nada más tenemos entre 15 y 16 municipios reportando casos sospechosos. Y bueno, ¿quiénes son esos municipios? Pues para felicitarlos y darles un aplauso. Aquí vemos que realmente la mayoría de los casos que se están reportando, los casos sospechosos, no casos, porque no tenemos tenido casos confirmados, los casos sospechosos que se están reportando es en la región de Chiriquí, que realmente un aplauso para el equipo de Chiriquí que está realizando una vigilancia adecuada. Y realmente, gracias a ellos es que podemos hacer algún reporte de sospecha en el informe oficial. Eso es lo que tenemos. Y imagínense, para Panamá tuvimos una sospecha en el 2021, 9 en el 2022 y 2 en el 2023. Con respecto a otro valor que se tiene que revisar es el desempeño de los indicadores de vigilancia. ¿Cuántos de esos casos se investigaron de forma adecuada? Pues estos valores deben estar por arriba del 80% y bueno, esa parte la hemos hecho bastante bien. El porcentaje de investigación de casos adecuados está más del 80%. El porcentaje de casos que tienen una muestra tomada adecuadamente está por arriba del 80%, pero el porcentaje de muestras de sangre que llegan con menos de 5 días al laboratorio central está por debajo del 80%. Pero precisamente esto se debe a que la mayoría de los sospechosos vienen de Chiriquí. Y entonces toma más tiempo transportar la muestra desde Chiriquí hasta el laboratorio central. Ya el laboratorio Gorgas está trabajando en poner un laboratorio cerca de Chiriquí o en el mismo Chiriquí, donde se puedan analizar estas muestras y no tengan que llegar hasta Panamá para mejorar este indicador. Con respecto al porcentaje de resultados menos de 4 días, pues ese también estamos por arriba del 80%. Pero el otro indicador que es preocupante es el tema de las coberturas, ¿verdad? Que ya hemos visto. Vemos que nosotros para el 2016, 2018 teníamos una cobertura de primera dosis de 100%. En el 2019, también prepandemia, teníamos un 97%. Pero como ya todos saben, empezó a caer en el 2020 80, en el 2021 92 y en el 2022 84. Este fue el informe preliminar que se presentó en noviembre. Para el 2000, ya para febrero, pues nos dieron el informe final, que para primera dosis tuvimos un 86.8%. Tener en cuenta que lo ideal, una cobertura esperada para controlar brotes, debe ser por arriba del 95%. Entonces vemos, ¿dónde están estos problemas? Vemos aquí, por ejemplo, en Panamá Metro, teníamos una cobertura de 99% en el 2019 y caímos a 81% en el 2022. Acá vemos San Miguelito, un área muy poblada, todos sabemos, de 86% bajamos a 57%, que son los datos que tenemos para el programa ampliado de inmunizaciones. Acá vemos la región de Gunayala, que pasamos de un 73%, que definitivamente pues, no estábamos bien, a un 20%. Y en la región de Colón, de un 81% a 55%. Imagínense que un niño con sarampión ingrese a algunas de estas áreas, ¿verdad? Definitivamente tendríamos un brote. Entonces, ¿cómo se decide cuando es necesario realizar una campaña de vacunación en un país? Se decide de acuerdo al número de susceptibles, al acúmulo de susceptibles que ocurren por año.
La última campaña fue en el 2018, así que a partir de ahí se empiezan a contar el número de susceptibles en el país. ¿Y cómo se calculan los susceptibles? Se calculan, primero que todo, tomando en cuenta, aquí están, los niños no vacunados por año. Dentro del porcentaje de cobertura, pues aquel grupo de niños que sabemos que se van quedando sin vacuna por cada año. Pero adicionalmente se toma en cuenta que un 10% de los niños probablemente, a pesar de haber recibido la vacuna, no hayan quedado inmunizados. Entonces, la suma de estos niños que no se vacunaron, más aquellos niños que probablemente no quedaron inmunizados, es lo que nos da el total de susceptibles por año. Y cuando este número de susceptibles es igual a más del 80% o similar a la cohorte anual, se debe realizar una nueva campaña de vacunación. Y aquí tenemos que ya para el 2022 hayamos alcanzado el 80%. Así que probablemente con las coberturas del 2023, que todavía no las tenemos disponibles, ya habíamos alcanzado incluso la población total de población estimada anual de susceptibles indicada para aplicar esta vacunación. Entonces, de acuerdo al informe de país que se presentó en enero, pues recibimos los resultados de esta evaluación, que como se imaginarán, pues no fue nada agradable. Los países fueron evaluados en varios grupos. Se decidió qué países habían sido verificados, que han eliminado de forma sostenida el sarampión, algún país que consideraran endémico, que continúan con la circulación del virus, pendientes reverificación, países que interrumpieron la transmisión del virus, pero los datos no eran suficientes para considerarlos reverificados, o reverificados aquellos países que habían perdido su estatus de libre de sarampión y rubiola y fueron verificados de nuevo, y los indeterminados, que son aquellos países con datos insuficientes y problemas de calidad que limitan la confirmación de que se ha mantenido o perdido la verificación de la eliminación nacional. Entonces, pues lamentablemente, nuestro país, por la falta de los datos, caímos en este grupo de indeterminados junto con Haití, Honduras y Perú. Fueron los 4 países clasificados como indeterminados el año pasado en la reunión de la Comisión Regional. Que aunque en ninguno de estos países pues había documentado casos, los datos eran insuficientes para que la comisión tomara decisiones sobre que habían mantenido. Sin embargo, pues no todo es malo, la verdad. Cuando nos dieron este informe, nos dio mucha tristeza, nos sentimos mal, pero ¿saben qué? Uno a veces cuando cae toma fuerzas y se levanta. Y se han hecho muchas estrategias luego de haber recibido este informe y muchas cosas han mejorado. Si nos hubieran dejado pasar, a lo mejor no se hubieran tomado las acciones que había que hacer para poner a nuestro país otra vez en la jugada, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones se tomaron post-evaluación? Pues en muchos hospitales y a nivel de epidemiología se mandaron notas, por ejemplo, esta es la nota que se mandó por el epidemiólogo, el doctor Raúl Esquivel, en el Hospital del Niño, recordando la importancia de la vigilancia epidemiológica de sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénito. En la nota se le recuerda pues, a todo el personal del hospital la definición de caso sospechoso de sarampión, de rubiola y de síndrome de rubiola congénita, y se recuerda la importancia de las 3 muestras que debemos tomar. La muestra de sangre, el hisopado nasofaringio y la muestra de orina. Y les cuento que apenas se mandó la nota, empezaron a tener reportes de casos sospechosos. Ya bajó de nuevo, pero por lo menos ya la gente lo está pensando más. Es que pues pensaban, no, un exantema, probablemente un parvovirus, una rociola, no es necesario reportarlo. Sin embargo, sí es importante para la vigilancia. ¿Cuáles son las muestras que se deben tomar para el diagnóstico de sarampión? No solamente la parte clínica, sino hay 3 muestras importantes. La muestra de sangre, ¿verdad? Que se debe tomar en el primer contacto del caso sospechoso. Para tomar esa muestra, lo ideal es hacerlo en los primeros 7 días, pero tenemos hasta 30 días desde la aparición de la erupción del paciente. Lo ideal es que estas muestras sean entre 5 a 8 cc de sangre, ya que hay que centrifugarla y tomar el suero. Esta muestra se utiliza para la detección de anticuerpos IgM. La segunda muestra, que es un hisopado nasofaringio o faringio, se tiene que tomar a partir del primer día de aparición de la erupción y tenemos hasta 7 días desde la aparición de la erupción para tomarla.
Ya después de los 7 días realmente no es válida esta prueba. Es importante tener en cuenta que para mandar esta prueba al Gorgas debe ir en transporte, un medio de transporte viral, que es un líquido rosado para los virus. No se puede mandar en un hisopado seco, como hay muchas muestras de COVID que se mandan así. Tiene que ir en un medio especial. En los diferentes laboratorios lo deben tener disponible o se debe solicitar al laboratorio para que nos faciliten el tubo especial. ¿Para qué se toma esta muestra? Es para el aislamiento del virus e identificar el genotipo. Entonces esta muestra debe ir en frío. Igualmente, una muestra de orina, que también se puede tomar a partir del primer día de la aparición de la erupción hasta los 7 días desde la aparición. Esta muestra de orina debe ir en un frasco de orina estéril, etiquetado, y también debe ir en frío, en una temperatura entre 2 y 8 grados. Y también va a permitir en el Gorgas el aislamiento del virus y la identificación del genotipo. Entonces recuerden, importante, la muestra nasofaringea o faringea y orina tenemos hasta 7 días para tomarla. Si recibimos el caso o no tenemos la disponibilidad de tomar esta muestra entre los primeros 7 días, todavía podemos tomar la muestra de sangre dentro de los primeros 30 días, porque es para la detección de anticuerpos. Tener en cuenta la importancia de llenar los formularios de notificación de casos sospechosos. Primero, porque aquí está toda la información del paciente, sus datos personales, pero también está los datos de localización, porque cada vez que tenemos un caso sospechoso hay que ir a hacer una evaluación del paciente y de los contactos. Así que es muy importante llenar esto con los datos adecuados y con información que sea legible. Entonces, ¿realmente estamos haciendo algo bien? Yo realmente pienso que sí, porque miren que definitivamente luego de que empezamos a tomar estas acciones, ya para las primeras semanas, entre la semana 1 y 12 del año 2024, ya hemos reportado 36 casos sospechosos, cuando realmente nosotros para el año pasado teníamos 30. O sea que sí, las acciones pues han tenido su efecto y hemos logrado que la gente se concientice de la importancia de hacer el reporte. Y vemos también, esto lo pueden encontrar en la página de la Organización Panamericana de la Salud, estos son los boletines actualizados semanales en los cuales ustedes pueden ver todos los países que han mostrado casos sospechosos. Y aquí vemos también los países que ya han tenido casos confirmados, ¿verdad? Según la región, aquí vemos Bolivia, Brasil, bueno, Panamá, que no tenemos ningún caso confirmado, tenemos 36 sospechosos, ¿verdad? Canadá con 39, 58 en Estados Unidos y 3 en Argentina. Así que les recomiendo que visiten estas páginas para mantenerse actualizados. Adicionalmente, pues también hemos participado en actividades como esta, recordando tanto con el grupo de epidemiología, médicos residentes, médicos generales, pediatras, enfermería, pues recordando la importancia de la vigilancia. Hemos trabajado también pues, con diferentes sociedades, con el apoyo de la Sociedad Panameña de Pediatría, que también mandó a todo su grupo de pediatras el recordatorio, mandó el informe completo de esta reunión regional de los resultados de Panamá, que había salido como indeterminado, que como le digo, no todo es malo porque salió algo bueno. Nos reactivamos, ¿verdad? Y se le mandó pues a todo el grupo de pediatras este informe y también los formularios para la notificación. Y también hace poco se envió un boletín de parte de la Sociedad Panameña de Pediatría muy completo, comentando pues algunas de las cosas que le he mencionado en la noche de hoy sobre las alertas y los brotes de sarampión en los diferentes países. Y bueno, ya para terminar, recordarles que desde el 11 de marzo en Panamá se está llevando a cabo la campaña nacional de seguimiento contra sarampión. Esta campaña empezó del 11 al 24 de marzo, se detuvo un poco por la Semana Santa y ya reinició este 1 de abril hasta el 16 de abril. Realmente el equipo de trabajo del Programa Amplio de Inmunizaciones hace un gran esfuerzo para llegar a todas las áreas del país. Aquí vemos subiendo áreas difíciles a través de los ríos. Imagínense esto, a través de estos ríos pasan a través de puentes que están en malas condiciones, buscando a todo niño que pueda ser vacunado, pues incluso también se están realizando esta campaña en los centros hospitalarios, captando pues a la mayoría de niños que se pueda, ¿verdad? Indistintamente de que los niños estén vacunados,
niños entre 1 y 4 años, indistintamente que estén vacunados. Si ha pasado más de un mes de su última vacunación contra sarampión, se les va a aplicar nuevamente la vacuna. Si son menores de 2 años, MMR. Si son mayores de 2 años, se les va a aplicar MR. Es importante que el grupo que esté aquí de pediatras, médicos, enfermeras, que tengan algún familiar que esté dentro de esa edad y les pregunten, por favor, díganles que sí, que pueden abrir las puertas al Ministerio de Salud, que es una campaña segura para los niños, que lo estamos haciendo pues por todo lo que ya les he comentado antes de los riesgos de brote que hay por el país. Entonces, para finalizar, es pedirles el apoyo con esta campaña y que orienten a sus amigos, familiares y a su paciente en que por favor nos apoyen a evitar que ingrese un brote de sarampión al país. Muchas gracias. Hola, hola, bueno, Dora, la verdad que quiero agradecer, la charla estuvo excepcional. Realmente yo creo que todos los que estamos aquí hay miedo, ¿Cogieron miedo? hay miedo ¿Cogieron miedo? real, Era el hay miedo mensaje, real. era la idea. Sí, porque Okay. definitivamente la información que nos diste, es claro que somos un país de riesgo, somos un país que claramente nos decimos puente de las Américas porque tenemos mucho tránsito y hay muchos países alrededor de nosotros, igual que nosotros, con un porcentaje de vacunación bajo. Definitivamente sarampión, lo que tú dices, el porcentaje de susceptibilidad tan alto de un 90%, definitivamente es una enfermedad que hay que tenerle mucho miedo. ¿Sí? Y bueno, tristemente ver cómo tenemos nuestro porcentaje de vacunación de la segunda dosis. Recuerden que por favor, si tienen preguntas, nos pueden poner aquí en el chat. Aquí hay algunas preguntas que me parecieron importantes. ¿Sí? Una de ellas es si tú consideras que actualmente por el riesgo que tenemos a los pacientes menores de un año, ¿recomendarías evaluar ponerle una dosis cero en este caso a los niños que van a viajar a países que se han reportado casos? Sí, definitivamente que sí. Sería interesante, sí, sería bueno. Eso casualmente lo conversábamos hoy en el hospital, ¿no? Que sería Ujú. importante a algún niño que vaya a viajar a un país que está en riesgo ponerle la vacuna. Ujú. Entonces, eso es bien importante para todo el personal de salud que está aquí, tener en mente los niños menores de un año, una dosis cero para esos pacientes de riesgo. También, ¿qué recomendarías en el personal de salud que nos está viendo cómo podemos aumentar un poco más lo que es la vacunación en la parte de la privada o en la pública? Sí, porque también creo que es importante recalcar que si realmente hay contraindicaciones para la vacuna de MMR. Realmente hay pocas contraindicaciones, sobre todo algún paciente que esté inmunosuprimido, una mujer embarazada, porque es una vacuna de virus vivo. Tener en cuenta eso. Básicamente, cuáles son las contraindicaciones de aplicar una vacuna de virus vivo. Pero en general es una vacuna bastante buena con pocos efectos secundarios, Ok. pocas Em, contraindicaciones. Perfecto, entonces eso es sumamente importante para el personal que nos está viendo, de médicos generales, pediatras, enfermería, recordar que entonces esas oportunidades de vacunación no deben pasar. Un cuadro gripal leve, un cuadro de diarrea que estamos teniendo actualmente muchísimos, fiebres bajas, no contraindica la oportunidad de ya sea continuar con el esquema si le corresponde al niño o hacer la dosis adicional. Aquí me están preguntando que por qué se está aplicando solamente MR en menores de 2 años si ya está la MMR en el esquema, ¿sí? Dice que ha recibido múltiples pacientes menores de 2 años que solo están recibiendo MR sin aplicar MMR. No, para los menores de 2 años es MMR y para los mayores de 2 años es MR. Ok, perfecto. Que sería la segunda dosis. O sea, en otras palabras, sería al año y después quizás a los 16 meses o Un un mes de refuerzo. diferencia, un refuerzo. Sí, pero en realidad se considera dosis de la vacunación, no se considera dosis de refuerzo, sino que a partir de Perfecto. los 2 años estamos poniendo MR. Ujú. MR. Ok, perfecto. Em,
No sé si tenemos alguna otra. La verdad que el chat estaba felicitándola mucho, la doctora Dora. Excelente charla. Eh, No era una charla sobre sarampión, ¿no? Pero sí di una introducción al comienzo, pues tener en cuenta que no solamente es el brote y el malestar del niño al inicio, pues son las complicaciones que puede haber después. Diarrea, neumonía, queratitis, encefalitis, incluso lo que veíamos 10 años después de ese brote del 95, en el 2005 se veían cuadros de panencefalitis eclerosante, ¿no? ujú, Entonces, sí, que no es solamente el cuadro agudo del niño que se brota, sino las complicaciones que puede tener esta enfermedad después. Y como vieron, la mortalidad también. ujú. Y doctora, para los pacientes arriba de 5 años o 4 años que no tienen ninguna vacuna, Ujú, ujú, en ujú. estos casos haríamos un esquema, un catch-up, como le dicen. Eso sería solamente en la privada, el Ministerio de Salud también estaría aplicando. No sé si tiene algún conocimiento de eso. Sí, no, definitivamente que si encontramos pacientes que tengan más edad y no tengan ninguna vacuna, pues se proceda a la vacunación. La campaña está dirigida de 1 a 4 años, pero si se Ujú, encuentran pacientes no vacunados, también. Y en el área de la ciudad, en las áreas fáciles de mejor acceso, realmente solamente se están poniendo MR y MMR, pero en áreas de difícil acceso sí se están actualizando esquemas que estén desactualizados. excelente. Ok. Y es Bueno, increíble cómo mucha gente dejó, perdón, es increíble cómo mucha gente dejó de asistir al centro de salud para llevar a vacunar a los niños. Nosotros lo vemos todos los días en el hospital porque a pesar de que no tenemos un centro de vacunación como tal, siempre se les revisa el esquema de vacunas, la tarjeta de vacuna a los niños cuando están hospitalizados. Y todos los días tenemos niños bajando a vacunar a epidemiología, lo cual no deberíamos ver. Y es muy triste, gente que vive cercano, en el área de Curundú, de Chorrillo, San Miguelito, que no están vacunados. ok, vamos a ver. A ver, ok, aquí preguntaron que por qué no incluyeron a los niños de 5 años para aumentar la cobertura, pero tengo entendido que es hasta los 4 años, 11 meses, doctora. Correcto, cuatro ¿Sí? años, 11 meses y 29 días. Ujú, exactamente. Aquí dice, ¿considera que las bajas coberturas en el país están relacionadas con la accesibilidad de las vacunas o que no se están realizando jornadas masivas de forma periódica? En realidad las coberturas no dependen de las jornadas masivas. La cobertura depende de los seguimientos, del control y desarrollo de los niños en su centro de atención primaria. Entonces, el problema está allí. Tenemos que reforzar la atención primaria. No sé si tenemos que ir a las casas a buscar a los niños, pero que se atiendan y que se adhieran al sistema de atención primaria. Yo creo que algo importante que usted dice es que si viene a la consulta, ya sea por una otitis, que viene por diarrea, por si viene por una lesión cutánea, siempre es importante pedir la cartilla de vacunación y ver, aunque venga por cualquier otra cosa, ver si podemos actualizar la vacunación, ¿no? Correcto. Aquí hay una pregunta que dice, me gustaría saber cuál es la muestra más recomendada en sospecha de caso y por qué. Bueno, no hay como una muestra más recomendada. Se deben tomar las tres muestras. Como les comenté, una es para saber la serología, para saber los anticuerpos, y la otra es para tener la posibilidad de aislar el virus. O sea, realmente las tres son importantes. Pero Ok. vimos que en caso de que no se pueda obtener orina y el hisopado, por lo menos tenemos hasta 30 días para obtener el suero, ¿verdad? Pero las tres son importantes. Ok. Bueno, aquí un niño de 11 meses ahora en campaña puede iniciar la MMR. Ah, No me han reportado que estén vacunando niños de menores de 1 año. menor de un año, A partir de un exactamente. año, sí. Unos 4 Ujú. años, 11 meses. Ajá. Em, A ese niño lo aquí, que se haría es captarlo y recomendarle que vaya a su centro al año. No, no se está poniendo vacuna en menores de 1 año. y No me han asegurar que informado los eso. hermanitos mayores tengan su esquema. Sí. También dice, en todos los hospitales se está aplicando o actualizando el esquema de vacunación. Desconozco si en todos los hospitales tengo conocimiento del hospital del niño. No sé
si en los otros hospitales se está realizando. Probablemente en la privada, en todos los centros de salud sí están aplicando, ¿sí? Y probablemente en los hospitales principales, ¿no? Hemos tenido reportes de que sí, pues algunos pacientes le han comentado a sus pediatras sobre esta vacunación y en algunos casos pues se les ha dicho que ya tienen la vacuna y que no es necesario vacunar. Sin embargo, esto es una campaña nacional y todos los niños deben ser vacunados para alcanzar más de un 90% de la cobertura. Entonces, que por favor orienten a sus pacientes en que permitan que se les aplique la vacuna del Ministerio de Salud, Así es, porque viendo que no es hay por el bien casi de todos. comunicación. Ujú. Exactamente. Aquí hacen otra pregunta de la toma de muestras. Preguntan que cuál es la viabilidad en tiempo de la toma de las muestras, ya sea las tres que usted mencionó, con el envío hacia el Gorga si vienen del interior del país. Claro, ahí las muestras se deben guardar en frío. Ok. Y lo ideal es que los laboratorios periféricos se comuniquen con el Instituto Gorbas para hacer el proceso del envío de las muestras. Pero el envío de la muestra se puede guardar en una refrigeradora de 2 a 8 grados hasta que se pueda hacer el envío. Como les comenté, debe ser enviada en los primeros 5 días de su toma. Es lo importante, que es uno de los indicadores que hemos fallado un poco, porque llegan después de los 5 días. Ujú. Tiene que enviarse en los primeros 5 días. Bueno, yo creo que estas son la mayoría de las preguntas. Hay varios chats agradeciendo mucho, doctora, la actualización del tema. Muy completo nuevamente el tema. Em, Aquí refieren, se les colocará la vacuna aunque tenga todas sus dosis en su tarjeta, que sería la Sí, última pregunta. Le estamos haciendo un refuerzo entonces sí, a los un pacientes refuerzo. que están en el grupo de edad. Bueno, doctora, la verdad que quiero agradecerle muchísimo por su participación en este curso. Creo que hablo para todos los que estamos aquí, que agradecemos demasiado su charla y su orientación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y este espacio para hablar sobre sarampión. Perfecto. Bueno, aprovecho para recordarles que nos vemos entonces el próximo martes nuevamente de 7 a 8 de la noche para continuar entonces con la sexta charla en este curso. Y bueno, yo creo que ya terminamos y quiero despedirme de parte de la Sociedad Panameña de Pediatría. Un placer y nos vemos la próxima semana.